¿Qué pasa cuando las emociones se desbordan y la tensión entre jugadores y entrenadores explota? Desde el enigmático Mario Balotelli hasta el apasionado Paolo Di Canio, hoy vamos a revivir esos instantes donde el deporte se convierte en un drama emocional. Momentos que nos muestran que detrás de cada gol y cada decisión hay seres humanos al límite. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. 1. El fútbol está lleno de historias de gloria, sacrificios y a veces de desencuentros que dejan una marca imborrable en el corazón de los hinchas. Una de esas historias es la de Mario Balotelli y Roberto Mancini, dos personajes que en un momento dado vieron cómo su relación se desmoronaba en medio de la intensidad y la presión del Manchester City. En el terreno de juego, Balotelli era un talento indiscutible, una promesa de grandeza que podía deslumbrar con su habilidad y su fuerza. Pero fuera del campo era un enigma, una figura compleja llena de contradicciones. Roberto Mancini, un técnico italiano con carácter fuerte y una visión clara, intentaba canalizar esa energía, ese potencial que Balotelli llevaba dentro. Sin embargo, como en toda relación que vive al borde de la explosión, hubo un momento en el que todo se rompió. Ese día en el entrenamiento, las cámaras capturaron lo que las palabras no pudieron escribir. No se sabe con exactitud qué ocurrió antes del enfrentamiento, pero lo que quedó en la reina de todos fue un choque emocional que trascendió el fútbol. 2. El fútbol, con toda su pasión y emoción, es también un escenario donde las tensiones se elevan al máximo, y a veces las emociones explotan de manera inesperada. Eso fue lo que ocurrió en la temporada 2015-2016, cuando Paco Gémez, al frente del Rayo Vallecano, protagonizó un episodio que muchos recordarán como un ejemplo de cómo la presión puede hacer que hasta las relaciones más profesionales se rompan en mil pedazos. Era un partido importante contra el Getafe, y el Rayo Vallecano luchaba por cada punto para sobrevivir en la primera división. En medio de esa batalla, la chispa del conflicto se encendió entre Paco, Gémez y Las Bangura. Las, un jugador joven con gran velocidad y habilidad, se encontraba en una situación complicada dentro del equipo. Las expectativas sobre él eran enormes, pero las decisiones en el campo no siempre estaban a su favor. Y en ese encuentro la tensión acumulada durante la temporada encontró su punto de ebullición. La discusión fue intensa, casi visceral. Paco Gémez, un entrenador conocido por su carácter fuerte y su exigencia absoluta, no pudo contener su frustración. Las, con su orgullo herido, tampoco dio un paso atrás. 3. Yalmiña, un jugador brillante que deslumbraba con su técnica y su visión, vivió sus mejores años en el Deportivo La Coruña, convirtiéndose en una de las piezas claves de un equipo que hacía soñar su afición. Pero incluso en medio de los mejores momentos, las emociones pueden desbordarse de maneras inesperadas. En un entrenamiento, cuando la adrenalina y la intensidad del fútbol estaban al máximo, Yalmiña protagonizó un episodio que quedó grabado en la historia del club y en la memoria de quienes lo presenciaron. Frente a una decisión de su técnico, Javier Irrueta, Di Yalmiña sintió que algo no encajaba, que la situación le era injusta, o tal vez que las expectativas sobre él eran demasiado grandes. Lo que siguió fue un instante que nadie pudo prever, un cabezazo dirigido a su propio entrenador. Ese gesto impulsivo y lleno de rabia no fue solo una acción física, fue la manifestación de una tormenta interna que Yalmiña llevaba dentro. 4. Paolo Di Canio, un hombre que vivía el deporte con una energía casi salvaje, no solo dejó huella en el campo como jugador, sino también como técnico, llevando su carácter explosivo a cada rincón del fútbol. En su etapa como entrenador del Southampton, Di Canio, fiel a su estilo, protagonizó uno de esos momentos que revelan el lado más crudo y real del deporte. Todo comenzó ante las cámaras, donde Di Canio, a pesar de ser conocido por su temperamento volcánico, se mostró sorprendentemente tranquilo al lado de Leon Clark, un jugador que había sido parte de sus filas. Pero lo que el público no vio en ese instante fue la tormenta que se estaba gestando en su interior. En ese breve cruce de miradas, en esas palabras contenidas, se escondía una tensión que estaba a punto de explotar. Y lo hizo, de la manera más visceral posible, lejos de las luces, en el túnel donde las cámaras no podían llegar. Allí, en ese pasillo oscuro que conecta el campo con los vestuarios, Di Canio no pudo contener más su furia. Las emociones reprimidas se desbordaron en forma de golpes, en una confrontación que era mucho más que un simple altercado físico. 5. Jorge Villalpando, un arquero que defendía los colores de Jaguares, vivió uno de esos días en los que todo parece derrumbarse. Era un partido clave contra Junior, y la presión se sentía en cada rincón del estadio. En el arco, Villalpando estaba bajo la lupa sabiendo que en su posición un error puede convertirse en una herida difícil de sanar. Pero el destino le jugó una mala pasada y no una, sino 2 veces.
Cometió errores que en cualquier otro momento quizás habrían pasado desapercibidos, pero en ese partido fueron demasiado costosos. El rostro de Villalpando reflejaba la tormenta interna que estaba viviendo. Sabía que había fallado, que había dejado caer a su equipo en un momento crucial, y entonces el técnico José Guadalupe Cruz tomó una decisión que solo avivó esa tormenta. Lo sacó del campo. Para un arquero, ser sustituido es algo más que una cuestión táctica. Es un golpe al orgullo, una señal de que la confianza se ha perdido, aunque sea por un instante, y Villalpando, con el dolor y la frustración a flor de piel, no pudo contenerse. Se fue directamente contra su entrenador, como si en ese enfrentamiento pudiera encontrar una salida a la rabia que sentía. 6. En la temporada de 2012, durante un encuentro de Fiorentina contra el Novara, el entrenador Delio Rossi protagonizó uno de esos momentos en los que las emociones se apoderan de la razón y la línea entre lo profesional y lo personal se difumina peligrosamente. Todo ocurrió en cuestiones de segundos, como si el tiempo se hubiera detenido para observar el desenlace de una tormenta que nadie vio venir. Adem Ljajic, joven delantero de la Fiorentina, no pudo ocultar su frustración al ser sustituido. Pero no solo fue la frustración lo que afloró en ese momento, sino algo mucho más destructivo, la ira. Al llegar al banquillo, Ljajic lanzó un insulto que fue más allá de una simple falta de respeto. Tocó lo más sagrado para Delio Rossi, mencionando a su hijo, y ahí en ese preciso instante, algo se rompió dentro del entrenador. Delio Rossi, un hombre conocido por su calma y dedicación, no pudo contener la furia que le invadió. En un arrebato que sorprendió a todos, se levantó y agredió a Ljajic. Fue un golpe físico, pero sobre todo un estallido de emociones que desnudó la vulnerabilidad de un hombre. Más allá de su rol como entrenador, era un padre que vio a su familia insultada en el momento menos esperado. Las consecuencias no tardaron en llegar. Rossi fue destituido de su cargo y el incidente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada. 7. En diciembre del año 2000, en un partido disputado en la Romareda, dos personalidades fuertes, Luis Aragonés y Samuel Eto'o, protagonizaron uno de esos episodios que muestran que detrás de cada pase y cada gol hay seres humanos con emociones al límite. Luis Aragonés, un entrenador que vivía el fútbol con una intensidad inigualable, y Samuel Eto'o, un delantero joven pero con un carácter fuerte y una pasión arrolladora, se respetaban profundamente. Su relación era buena, de esas que se forjan con el tiempo y las experiencias compartidas. Sin embargo, en el fútbol, incluso las mejores relaciones pueden verse desafiadas en un instante de alta tensión. Aquella tarde en la Romareda, el técnico decidió sustituir a Eto'o, una decisión que, como muchas veces ocurre, no fue bien recibida por el jugador. Al llegar al banquillo, Samuel, con la frustración aún recorriendo su cuerpo, estrelló una botella de agua contra el suelo con una furia contenida que no pasó desapercibida. Para él, ser sustituido era casi como un golpe a su orgullo, a su deseo de seguir luchando en el campo. Y Aragonés, viendo esa reacción, no pudo quedarse al margen. En un arranque de carácter lo agarró por la pechera como si ese gesto pudiera hacerle entender que en el fútbol la emoción debe canalizarse de otra manera. En fin, si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio con más historias impactantes.